El ataque en tromba de 3 ministros del Gobierno ayer contra el juez Juan Carlos Peinado, junto a la insinuación de Pedro Sánchez de que la justicia no hace justicia, revela que el Ejecutivo está dispuesto a todo para impedir que Begoña Gómez comparezca ante un tribunal. El ministro del ramo llegó a afirmar que el procesamiento de la esposa del presidente por 4 delitos ha avergonzado a muchos jueces. De inmediato, las 2 asociaciones mayoritarias de magistrados respondieron con dureza, calificaron sus palabras de inadmisible y exigieron respeto institucional. En una democracia seria, las discrepancias con un auto judicial se resuelven en los tribunales superiores, no con descalificaciones desde el Consejo de Ministros. Presionar al Poder Judicial para proteger intereses personales supone un grave riesgo para la separación de poderes. Si Sánchez cree realmente en la independencia judicial, como proclamó ayer desde China, debería poner orden inmediato en su propio gobierno, porque la justicia nunca se defiende atacándola. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Un diputado de Vox se sube literalmente a la presidencia del Congreso para encararse contra el vicepresidente, algo que nunca antes habíamos visto. Los diputados del PP, por su parte, sacan en el hemiciclo carteles de dimisión contra Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz, mientras los familiares se manifiestan a las puertas de la Cámara Baja. Y así podría seguir contándoles cómo es un día cualquiera en la vida parlamentaria de nuestro país. Esperemos que la nueva legislatura que arrancó ayer en las Cortes de Castilla y León sea al menos más ejemplarizante. Lo cierto es que cuando la crispación emana del propio Consejo de Ministros es muy difícil que no se contagie al resto de partidos, y eso es exactamente lo que está ocurriendo con los duros ataques de varios ministros al juez Peinado después de procesar por 4 delitos a la mujer del presidente. Hoy el PP se lo ha echado en cara a Bolaños, quien precisamente debería ser el mayor defensor de la independencia judicial. Laura Zembranos, buenas noches. Ha sido un duro debate entre Esther Muñoz y el ministro de Justicia. Buenas noches, José Luis. Sí, de nuevo el juez Peinado está en el centro del debate porque el Gobierno sigue criticando en tromba su decisión de procesar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por 4 delitos. Lo critica también sin tapujos el propio ministro de Justicia, y desde la oposición, desde el Partido Popular, lamentan que se está inculcando miedo a los jueces para futuros casos contra el Gobierno. Si a alguien se le ocurre investigar al Gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional. Ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje de miedo y que cuando a cualquier juez de este país le llegue un asunto de su Gobierno, se lo piense 2 veces. Presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial denunciando irregularidades de un juez no afecta a la independencia judicial. Pero le voy a decir lo que sí afecta. Destruir pruebas y hacer una trama criminal organizada para tapar las pruebas de la corrupción de un gobierno del Partido Popular. Ha traspasado los límites de cualquier demócrata. Usted ha atacado a un juez con nombres y apellidos. Usted se ha excusado diciendo que era una opinión personal, pero es que cuando un ministro del Gobierno de España da una rueda de prensa no da su opinión personal, da la opinión del Gobierno. Que me calle, que baje la cabeza. Eso ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea. Si el Gobierno debe evitar las críticas a los jueces es nuestra pregunta de hoy. El 73% ha votado que sí, que se debe evitar, y por lo tanto no están de acuerdo con lo que justo está haciendo el Gobierno. El otro 23% creen que el Gobierno puede criticar a la justicia. Enseguida vamos a preguntar a nuestros contertulios sobre este asunto, pero vamos con otro tema, porque siguen apareciendo informaciones en los medios que dejan en muy mal lugar al ministro Puente sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz. El Confidencial publica hoy que el jefe de mantenimiento de la zona reveló a la Guardia Civil que Presidencia de Adif le ordenó llevarse vías del tren sin permiso 4 días después del siniestro en el que murieron 46 personas. Además admite que dejaron el material en un punto al que tenía acceso una quincena de personas. Hoy los familiares de las víctimas se han manifestado a las puertas del Congreso y dentro se ha pedido la dimisión del ministro.
Sí, aprovechando que había sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, familiares y víctimas de los afectados por el accidente de Adamuz se han concentrado a las puertas de la Cámara Baja. Piden responsabilidades políticas, en concreto hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente. A las puertas del Congreso han colocado 47 sillas con los nombres de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y por el maquinista que perdió la vida en el accidente de Rodalías. No le vuelva a pasar lo que le ha pasado a ellos, porque no solo a este punto negro el que hay en España, hay muchos puntos negros. Yo a mi hijo de donde está no lo voy a sacar, mi hijo ya está en una urna y de ahí no sale. Estamos aquí hoy para pedir justicia y que se sepa la verdad y especialmente que se asuman responsabilidades. Es evidente que ha habido una gestión muy negligente de las infraestructuras, que dejen de manipular pruebas, de robar pruebas, que asuman su responsabilidad y pidan perdón a las víctimas. La petición de dimisión a Óscar Puente ha llegado adentro del Congreso. Varios diputados lo han coreado después de la intervención del ministro. El Partido Popular le reprocha que no se haya ido ya, como dijo horas después del accidente. Usted dijo tras el accidente que caerá quien tenga que caer. Si soy yo, tendrá que ser. Pero una vez más nos ha mentido y sigue agarrado al cargo. Señor Puente, la tragedia de Adamuz quedará para siempre marcada en su trayectoria política. Así que se lo digo con serenidad, pero con firmeza. Dimita, si le queda algo de decencia o de ética. Aunque no lo hará porque ni a usted ni al señor Sánchez, que le mantiene en el escaño y en el ministerio, saben lo que significan esas palabras. ¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla, su consejero, y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde, que es ni más ni menos que dar explicaciones urgentes a las víctimas de Adamuz en relación con esta gravísima negligencia? Si hoy se rompe una vía del AVE en cualquier punto, en cualquier soldadura de la red ferroviaria, usted como ministro, Adif, ¿está en condiciones de detectarla a tiempo antes de que se produzca una tragedia? ¿O tiene que esperar 21 horas, 57 minutos y 46 víctimas mortales como en Adamuz? De hacer demagogia, permitan ustedes que siga la investigación y no jueguen ustedes con las víctimas como están ustedes haciendo en este momento. Muchas gracias. Bueno, el juicio por el caso Ábalos entra de lleno en la compra irregular de las mascarillas y las posibles comisiones o mordidas que se llevaron el exministro Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Hoy era el turno para la expresidenta Adif, para Isabel Pardo de Vera, que ha reconocido la compra de mascarillas a Aldama, aunque niega que fuera suya la decisión de hacer esta operación. Se le acusa de enchufar a la novia del exministro y reconoce que mandó el currículum de Jessica Rodríguez a INECO porque venía del ministro. Sí, sobre ese currículum, Pardo de Vera reconoce que el ministro le pidió la renovación de esa persona, de Jessica, pero que cuando ella se enteró que había una relación sentimental por medio, le comunicó a Ábalos que esa renovación no procedía y este le dio la razón. Y en su declaración como testigo hoy también ha desvelado otro dato. En más de una ocasión vio a Koldo y a Aldama en el despacho del ministro, incluso aunque él no estuviera presente. Alguna vez, diría más de una vez, me citaban para despachar con el ministro y yo llegaba y el ministro no estaba. Y alguna que otra vez me encontré pues, que en el despacho del ministro estaban el señor Koldo y el señor Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético y profesional, institucional, que yo no había visto jamás. De juicio en juicio, del caso Ábalos al caso Kitchen, continúan pasando testigos. Hoy turno para el exdirector general de la policía, el palentino Ignacio Cosidó, que niega haber tenido trato cercano con Villarejo y dice no saber nada de la vigilancia al que era tesorero del PP, a Luis Bárcenas. No recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o Kitchen no tengo constancia de haberlo oído. Recuerda haber intervenido para que se asignase al señor Villarejo algún tipo de cometido
con relación a las actuaciones para obtener información sobre el señor Bárcenas en el seno de las investigaciones que se estaban llevando a cabo. ¿Lo digo? No. Y además mi relación con el señor Villarejo no era una relación de confianza. Curioso, ¿eh? El señor Cosidó no conocía a Villarejo, no había oído nunca hablar de la operación Kitchen, y el señor Víctor de Aldama, bueno, pues aparecía de vez en cuando por el despacho del ministro de Transportes, aunque no estuviera allí el señor Ábalos en el ministerio. Y hay que recordar que el señor Aldama no tenía ningún cargo oficial en esos momentos. Bueno, ni ahora. Alfredo Fernández, Jesús Quijano, Ana Pedrero, buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar contigo, Jesús. ¿Tienen los ministros que agarrarse a la libertad de expresión, como hace el señor Bolaños, para atacar al juez Peinado o a cualquier juez cuando lo consideren? ¿O por su papel institucional crees que tienen que cuidarse de sus críticas al Poder Judicial para evitar, desde luego, lo que luego ha ocurrido ayer, que varias asociaciones de fiscales y de jueces, las mayoritarias, bueno, pues le reprueben y digan que, bueno, eso es una falta de respeto institucional? Pues, ¿qué ocurre? Hombre, libertad de expresión tienen los ministros, lo mismo que cualquier otro ciudadano, en eso no hay distinción. Ahora, hay muchas formas de ejercer la libertad de expresión, el tema es este. Y yo creo que en este asunto pues hay que tener en cuenta primero la índole del asunto, segundo, quién ejerce la libertad de expresión y a quién se dirige. Entonces, quien ejerce la libertad de expresión tiene que ser consciente de que tiene una elevada función pública, como la tiene un ministro, y que está obligado a mantener una actitud de respeto, al menos, aunque quiera ejercer la libertad de expresión, frente a los miembros del Poder Judicial que están instruyendo cualquier tipo de asunto. Sin olvidar que las decisiones de los jueces son criticables, y esto lo hacemos todos, lo hacen los periodistas, los políticos, los ciudadanos, etc. Por tanto, ejercicio de la libertad de expresión, sí, con cuidado, con prudencia, con moderación, y yo creo que efectivamente ha sido excesivo. Luego seguramente podemos hablar del fondo del asunto, porque también yo creo que hay algunos aspectos de la instrucción del juez Peinado que son cuando menos sorprendentes por la prolongación, por la forma en que se ha ido produciendo. Bueno, pero Jesús, es verdad que la instrucción ha sido, digamos, sí, errática en algún momento. Digo eso para decir que las decisiones que uno considere que son erróneas de los jueces, equivocadas, etcétera, o sin fundamento, se critican recurriéndolas ante otros tribunales superiores, o incluso, si uno considera que hay un defecto en el ejercicio de la actividad judicial, pues presentando una denuncia al Servicio de Inspección y Disciplina del Consejo General del Poder Judicial. Y Ana, estas son las vías, ¿no? Bueno, de forma muy elegante me has contestado que un ministro debería guardarse mucho sus opiniones, sobre todo cuando es ministro de Justicia. Ana. A mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Me parece que Jesús ha sido muy tibio. Te quiero decir... No, es mi opinión. Sí, por supuesto. Pero quiero decir, me parece gravísimo. Y además, habrá no quien solo... piense que me he pasado. También, sí, seguro, sí, por supuesto. seguro, por supuesto. Seguro. Porque además no ha sido solo el ministro de Justicia. Ha sido una manada de lobos, el gobierno, que determinan qué es justicia y qué no. Es decir, cuando es un tema que a nosotros nos gusta, es justo. Cuando es un tema que nos da de lleno, como ha ocurrido, pero no solo ya con Begoña Gómez, como ha ocurrido con el hermano de Pedro Sánchez, es lodo, es fascismo, es la máquina de fango, en fin. O sea, de entrada ya ese concepto de justicia me parece deplorable y muy grave, primero por la separación que tiene que haber de poderes, segundo porque la justicia no es lo que diga un ministro del PSOE, ni el partido, ni siquiera el gobierno. La justicia la determinan los jueces. Como muy bien ha dicho Jesús y tú, si no estáis de acuerdo, cuando haya un fallo, además, porque primero tendrá que haber un proceso y después una resolución, y después ya se podrá apelar el fallo de... Bueno, pero ellos ya están dando por hecho que la instancia superior, que en este caso es la Audiencia Provincial de Madrid, parece que va a frenar esos 4 delitos, ese procesamiento de ¿Sabes por qué me parece tan grave? Lo cual también es muy grave, claro. Claro, por eso. Porque es que parece que te están diciendo, como hicieron ya con el fiscal general, no pasa nada, condénenlo, que ya nos ocuparemos nosotros de que salga suelto. Ponen a quien tienen que poner, donde lo tienen que poner, y ya hay recurso. Te están anunciando prácticamente lo mismo.
Y me parece gravísimo. La Audiencia es decir, de ustedes Madrid digan que ya nosotros luego... Ha corregido muchas decisiones del juez. Claro, por eso decías tú antes... Sí, me parece muy bien, pero lo que no puedes hacer tú es amenazar poco menos que decir, ustedes hagan lo que quieran, que ya tenemos nosotros a quien nos venga a enmendar la plana. La Audiencia de Madrid en algunas cosas dijo, eso no lo debe investigar usted, eso es competencia incluso de instancias comunitarias, el uso de determinados fondos, me parece que era para el rescate de una de las compañías aéreas, etcétera. Bueno, de hecho, la Audiencia de Madrid corrigió la imputación a Bolaños y al delegado del Gobierno en Madrid. Claro. Por eso tenemos aquí al abogado Alfredo. Es verdad que la instrucción del juez Peinado podemos decir que a lo mejor ha sido errática en algunos momentos o excesiva también en otros, pero siempre ha sido corregida por la audiencia. Quiero decir, eso yo no sé si nos da cierta seguridad porque ha ido bien encauzada. Ha sido corregida o ratificada, porque por lo que he visto ha habido en total 7 recursos a la Audiencia Provincial de Madrid, de los que en 5 se ha ratificado lo que ha dicho el juez Peinado y en 2, solamente en 2 de las 7, se ha considerado que una parcialmente y una íntegramente. Entonces, digamos que yo creo que a grandes rasgos las cuestiones que han sido controvertidas y que se ha acudido a la Audiencia Provincial de Madrid, con carácter general, pues como te digo, 5 de 7 han ratificado lo que ha hecho el juez. Por lo tanto, digamos que cuando menos, más allá de que efectivamente es opinable todo y es opinable pues tanto el método como la casuística como las formas que tiene el juez Peinado, en líneas generales la instrucción no es tan mala si la mayoría de decisiones... ¿A ti te da garantías el procesamiento de estos 4 delitos a Begoña Gómez? ¿Tiene ciertas garantías y cierto recorrido judicial? Hombre, yo creo que las garantías que tiene en España el procedimiento penal es yo creo un sistema plenamente garantista, entre otras cosas porque el que te va a juzgar nunca va a ser el instructor, por lo tanto es una serie de características que hacen que, por supuesto, que existen garantías. O sea, No digo porque es que hay gente del gobierno que dice, no, es que el señor Peinado, como está obsesionado y quiere acabar con el gobierno actual, se ha inventado 4 delitos que no tienen ninguna base penal y es lo que quiere llevar a cabo, aunque es verdad que, como dices tú, él ya su capacidad de maniobra termina y ahora llega a la... Las decisiones que está tomando el juez instructor están ratificadas por 3 jueces de la Audiencia Provincial, por tanto ya estamos hablando que son 4 jueces, que esto va a ser juzgado por otro juez, es decir, al final es un sistema en el cual van a intervenir muchas personas y por tanto el sistema es garantista. Lo que no es garantista es que el ministro de Justicia, que no olvidemos que al final es quien tiene decisión de muchas de las cuestiones que tienen que ver con el ámbito judicial, pues a mí me parece que es intimidatorio que haga un juez. Yo soy un juez de instrucción que acabo de tomar posesión y veo que el ministro de Justicia es oposición al sistema judicial, pues me preocupa. Y me preocupa sobre todo, ¿sabes qué? Por eso digo que yo creo que la es la parte intimidación yo creo que no funciona en ese ámbito. ¿Tú crees que no? Bien, pero mira, en absoluto. Fíjate, y voy a hacer una crítica que puede ser incluso y las pruebas extensible. Son todas las que queramos. Puede ser extensible. Oye, incluso a los 2 partidos. Una querella por prevaricación contra el juez Peinado no prosperó. O sea, del presidente del gobierno. Sí. Digamos, más incidencia que eso hubiera podido tener. No, la intimidación no funciona en el ámbito judicial. Pregunta a cualquier juez y te dirá que se vio una cosa clara. Y perdonadme, un señalamiento. Otra cosa es que funcione la ideología. De eso ya no pongo la mano en el fuego, pero claro, la intimidación no. Claro, lo que pasa es que bueno, yo creo que al final, llamémoslo intimidación o no, quizás cuando menos es un intervencionismo en algo en el que no debe intervenir. Eso es otra cosa. Si lo extrapolamos a otro sector, quiero decir, no sé, el ministro del Interior, a mí me cuesta creer mucho que el ministro del Interior criticase a la Guardia Civil o a la policía. Por hacer una comparación, me parecía tremendamente extraño. O sea, yo creo que no ha habido nunca en España un ministro de Interior que haya ido, o un ministro de Defensa que haya ido contra el Ejército, Entonces, creo que en este caso Bolaños no está siendo un buen ministro de Justicia, más allá de que, oye, pues evidentemente cuenta con la confianza del presidente del Gobierno y está haciendo lo que... Y en este punto se ha pasado. Sí, pero fíjate, ya no solo Bolaños, yo creo que lo que no podemos tampoco blanquear ni normalizar es que el Gobierno se convierta en el abogado defensor de la mujer del presidente del Gobierno. O sea, me remito a un caso muy mediático, el caso Urdangarín. El primero que salió diciendo todos los españoles somos iguales ante la ley fue Pedro Sánchez. Estaban todos encantados. Pensaba que ibas a decir el rey, pensaba que ibas a decir el rey emérito. Le hicieron hacer el paseillo. También lo dijo. Le hicieron hacer el paseillo, acordaos, a esta señora siempre por la puerta de atrás, para que no haya fotos, para que no la vean. Si somos todos iguales ante la ley, vamos a ver, que si es inocente y sale inocente,
pues punto y aparte. Pero si somos todos iguales ante la ley y existen unos indicios, que existen, porque si no, no iría para adelante el tema, el procesamiento, si existen unos indicios de que ha cometido esos delitos de apropiación indebida, etc., etc., bueno, pues se determinará. Pero ¿por qué el Gobierno sale en tromba a defender a la mujer del jefe? Me parece indecente. Yo, si me permites 15 segundos esto. Esta ya es mi opinión jurídica, ¿eh? Yo veo complicada la relevancia penal de todo lo que está encima de la mesa. Esperemos a la sentencia, no quiero prejuzgar. Y el día que se produzca eso, si hay absolución, yo opinaré sobre lo que me parece moralmente lo que ha hecho. Y ya digo de antemano... ese es el debate también, claro, lo ético y moral y lo judicial, es que a lo mejor tendríamos que debatir más esa parte más ¿Qué ética? debe hacer o qué no puede hacer la esposa del presidente del Gobierno para obtener determinados beneficios profesionales que no hubiera obtenido por sí misma si no hubiera sido la esposa? Bueno, para empezar, que se regule la figura de la mujer del presidente, va a que no ser está el regulada. asunto. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer les mostrábamos aquí una de las imágenes más lamentables y graves que hemos visto últimamente en el hemiciclo del Congreso. Un diputado de Vox se encaraba de esta forma que van a ver al vicepresidente primero de la Cámara. Vean. Señor presidente. No tiene la palabra, señoría. Siéntese. Ya me he enterado. Siéntese, señoría. Señor Cobo, cuando usted quiera. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. O con la misma pregunta... Un momento, señoría. Tú no puedes consentir. No, tú no lo puedes consentir. No lo puedes consentir de ninguna manera. Y esa escena en la que fue expulsado hoy nos ha dejado muchas reacciones. La gran mayoría condenan la actitud del diputado y el vicepresidente de la Cámara llega a decir que temió una agresión física en ese momento. Eso sí, quien se desmarca es Vox. Desde la formación no rectifican y el diputado hoy ha explicado la situación. Apunta a un miembro de Esquerra y se considera una víctima. Un diputado de RC me ha dicho que yo no tenía ni puta idea, que era un ignorante. Y luego ya me ha dicho a mí que era un asesino y un criminal. Había varios diputados alrededor que lo han escuchado. Y yo he tratado de tomar la palabra con el micrófono, pero el vicepresidente en funciones, que era este señor socialista de Celis, me lo ha negado. Entonces me he dirigido a los estrados, donde se sienta el presidente. Esta presidencia es totalmente inhábil para ejercer la autoridad de la Cámara. Esto no es posible. O sea, yo no tengo, creo que ningún diputado, que soportar reiteradamente los insultos de nadie. El afectado, el perjudicado soy yo, porque soy el ofendido por esos insultos. Yo la verdad es que no escuchaba muy bien al diputado, porque lo que pensaba era por dónde me iba a terminar agrediendo físicamente. Lo de ayer solo ha pasado 2 veces en la historia reciente, ¿eh? Una con Tejero y otra con este diputado de Vox. Y es muy grave y esto no se puede consentir y tiene que tener consecuencias. Son imágenes bochornosas y que por respeto, por decoro a los ciudadanos no se deben de producir. Bueno, y el otro gran debate hoy en los pasillos del Congreso es la regularización masiva de 500.000 de inmigrantes que ya residen en España y que hoy ha publicado el BOE. Un Real Decreto que no se ha debatido en el Congreso y al que el PP se opone de forma categórica. Los de Feijóo creen que no es la forma de hacerlo, que la inmigración debe estar más controlada y estas declaraciones de nuevo han enfrentado al Gobierno y a la oposición. Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el Gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea. Inmigración legal, ordenada, que venga a aportar a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales, cuando sea necesaria, es lo correcto.
pero una inmigración a granel. El señor Feijóo demuestra o desconocimiento o mala fe cuando habla de los antecedentes penales. El carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible. Bueno, yo no sé si ha estado muy afortunado hoy el señor Feijóo con lo de inmigración a granel. Es una expresión, al menos a mí, me parece, no sé, demasiado gráfica, y demasiado tosca para un líder de la oposición. ¿Qué os parece este proceso de regularización de inmigrantes? ¿Es necesario en España? ¿Os gusta la fórmula elegida? Ana. Es una trampa total. O sea, yo estoy de acuerdo y creo que cualquier persona con un poquito de sentido común, en que es verdad que hay situaciones viviendo y residiendo en España, además no en los últimos años, ya en años en situaciones bueno, pues de contratos fantasmas y demás, y es verdad que sin contrato. O sin contrato, entonces bueno, claro que hay que hacer unas garantías. Pero te digo que es una gran trampa, primero porque ni siquiera en la cifra se nos está informando a los ciudadanos. Desde el Gobierno han hablado de 500.000. Desde la Unión de Cajas de Ahorros, esa cifra la elevan a unos 840.000 y algunas fuentes policiales dicen que podría dispararse al 1.200.000 sin contar luego el efecto llamada de reagrupación de familias. Entonces... es verdad que hoy tenía una oportunidad el Gobierno de haber aclarado esa cifra. Exacto, no lo han hecho, pero además te voy a decir más, es una trampa porque el tema del certificado de no tener delitos penales es que es igual que lo de la edad, no se está pidiendo y hay ejemplos muy gráficos, ¿no? Si tú aquí mismo en España, cuando intentas hacer un trámite y te empiezan a mandar de una sala a otra, de un juzgado a otro, es decir, o de una administración a otra, tú imagínate si van a pedir en Mali o te quiero decir, en cualquier país de África o me da igual, de la Unión Europea. Es decir, no vamos, que luego nos dicen que somos muy racistas y muy xenófobos. No te lo van a hacer. Y luego, además, mira, no se están verificando las edades. ¿Por qué no se están verificando? Porque tú sabes que, por ejemplo, casi todo el mundo que entra, sobre todo de forma ilegal, a través de los cayucos y demás en los estrechos, que la documentación se ha perdido. Están mintiendo con la edad y están mintiendo con los delitos penales y lo tienen además muy fácil. Y esto no es una pero Ana, hablamos de inmigrantes que están aquí ya, Claro. que están aquí sí, aunque estén España, aquí ya, aunque estén muchos aquí de ellos ya están trabajando. Pero lo que te quiero decir es que esa prueba que se les pide de delitos es que lo pueden falsificar por 300 euros. O sea, y el problema no es sé que se yo está si es tan dando. fácil. Yo voy a leeros lo que dice el Real Decreto. Tenemos aquí un catedrático y un abogado. El Real Decreto dice, y yo creo que es aquí una lo que vez lleva... que lo ha corregido el Consejo de Estado. Sí. No leas el primero, porque entonces no cuadran. Sí, el primero este es el que se ha publicado hoy en el BOE. Claro. Y es verdad que a lo mejor puede llevar a confusión, Jesús, o a dobles interpretaciones. No, yo te digo... Porque dice, el Real Decreto dice que la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá por sí misma y de forma automática causa de denegación a la autorización, que será el órgano, que es el que valore que la persona no suponga una amenaza pública para la sociedad, para delitos de todo tipo. Yo entiendo que es ahí donde se agarra el Partido Popular, Alfredo, para decir que aquí va a entrar todo el mundo y que todo esto es... A ver, todas las normas tienen algunas cuestiones que pueden ser consideradas, vamos a decir, contradictorias, ¿no? Quizá el apartado F y el apartado G pues vienen a ser contradictorias porque al final, la exposición de motivos, que habla de los informes policiales también, para luego no tenerles en cuenta. Yo creo que esto es más, se entiende mejor quizá con ejemplos yo creo, más prácticos. Luego diré una cosa del tema del certificado de penales también. Pero en cuanto a la cuestión práctica, una persona que en España, pues el otro día estaba en una pelea multitudinaria y que la policía le ha detenido, pues que como todavía probablemente no ha salido ni siquiera a juicio, o que probablemente aunque llegue a juicio era lo que era el antiguo juicio de faltas y probablemente no vaya a tener antecedentes penales, pues eso lo puede haber hecho todos los fines de semana, en el último año, tiene antecedentes policiales, pues una persona que forma parte de pandillas, de grupos de lo que sea, cualquier tipo de cuestión, y sin embargo carece de certificado de penales en contra y por tanto pues no tiene ningún problema a pesar de tener antecedentes policiales. Te decía que me quería meter con el certificado de penales porque fíjate lo contradictorio que es la propia espíritu de la ley tal y como la han hecho, este decreto exprés. Una mujer de Irán, por ejemplo, que fuese a la universidad sin velo y tuviese un delito, por tanto hubiese sido condenada en Irán,
tiene antecedentes penales y, por tanto, tal y como tenemos la norma, no podría regularizarse. Bueno, pero lo que dice la norma también es que hay un órgano que va a mirar caso por caso para evitar precisamente tercera cuestión, que es lo que yo creo que... extremos los que nos estamos hablando. 30 segundos y ya termino. 30 segundos y termino. La cuestión es que la policía especialmente está hablando de los trucos que ellos conocen con la gente que está en las puertas de la comisaría explicando lo que tienen que hacer. Otro ejemplo gráfico. En México, por ejemplo, los antecedentes penales dependen de lo que vendría a ser las comunidades autónomas y no del Estado federal. Conclusión, tú pides un certificado de penales de Guadalajara y te dice que efectivamente no tienes antecedentes penales en Guadalajara, pero los que los puedes tener en Cancún. No lo has leído entero. Con lo cual al final... No lo has leído entero. ¿No has visto que habla de una verificación diplomática? Pues, bueno, pues... O no nos fiamos ni de nuestra policía, ni de nuestra... No, de nuestra policía sí me fío, que son los que están diciendo que el procedimiento es irregular. Y de las embajadas y de que no me fío de quien lo está decidiendo hacer por razones políticas. Mira, desde luego la policía está diciendo que el proceso está siendo altamente irregular. Bueno, el procedimiento legislado después de la intervención del Consejo de Estado es: el interesado tiene que exhibir, mostrar un certificado de penales de su país de origen de los últimos 5 años. Una vez que lo ha presentado, se verifica por vía diplomática. Esto es, las embajadas de España en ese país verifican por si lo ha obtenido de manera irregular o con un soborno o lo que fuera. Verifican. Y si al final del proceso no se consigue esa verificación o no se aporta el certificado, se deniega la regularización. Esto es el decreto, después de la corrección del Consejo de Estado. Entonces, a veces, ¿qué nos pasa? Que hablamos pues un poco de oídas por lo que en una tertulia, en un periódico, no sé qué y tal. Seguramente tiene problemas luego todo eso, porque es verdad que a veces pues un certificado... Fíjate dónde creo yo que pueda estar un problema. En que alguien ha cometido una cosa, un acto, que aquí es delito y en su país no. ¿Qué sé yo? Una ablación de clítoris, hombre, de un país. Y este viene limpio y, sin embargo, eso aquí es delito. Bueno, pues espero que la verificación diplomática aclare ese tipo de supuestos, pero el mecanismo está. La policía el mecanismo ha dicho está. que, por ejemplo, solo pakistaníes, que creo que había del orden de 65.000 pakistaníes, dicen que es absolutamente imposible verificar en Pakistán los certificados que se están enviando, donde efectivamente, pues bueno, hacen una traducción con la postilla... Pues según el decreto conducirán a la denegación de la regularización. Y fíjate si era así. El decreto es eso, ¿eh? Pero parece ser, perdonad, parece ser que además en todo este tiempo de demoras para intentar conseguir la documentación necesaria, tampoco se podría deportar a esta persona. Cuidado, el gobierno dice que no expulsará a los inmigrantes que no obtengan el permiso de regularización, que seguirá en España de forma irregular. Eso sí, claro. No claro, yo creo que es una... Sí, bueno, pero que te quiero decir que al final, Jesús... garantía hasta que termine el procedimiento de verificación. Mira, yo sigo diciendo lo mismo. El que venga a trabajar y venga a sumar, bienvenido sea. Claro, por supuesto. El problema es que no todo el mundo viene a sumar y aportar. Bueno, y ahí hay datos, de delincuencia, etc. Y eso, si quieres... Pero yo creo que también cometemos un grave error si generalizamos que todos los inmigrantes son delincuentes. No. Es decir, la mayor parte de ese 500.000, que no sabemos si son 500.000, en teoría se le ha hecho para 500.000, son gente que está entre nosotros. Sí, que está ya trabajando mucho, que están hombre, trabajando, cuidando a nuestros y además asumiendo trabajos que los demás no quieren, porque guardeses, cuidando a tercera edad, trabajando en el campo ahora, o sea, eso está claro. Pero no olvidemos que es que esto ahora es un totum revolutum, aquí vale todo. Bueno, ese es el problema. Iremos viendo porque ya, bueno, hay muchas oficinas de extranjería, muchas comisarías que están, sobre todo en el sur, que están llenas ya de inmigrantes que quieren empezar a pedir esos papeles. En Castilla y León, la situación es más tranquila en ese sentido. Quiero que hablemos de ese diputado que ayer, desde su escaño, subió hasta la mesa, hasta la presidencia del Congreso, se encaró con el vicepresidente del Congreso, tuvo que ser expulsado y yo, desde luego, no lo había visto nunca. Bueno, exageraba un poco el señor Pachi López con Tejero, no tiene nada que ver con Tejero, pero desde luego que esa imagen de un diputado subiendo arriba del todo, que es, yo lo decía ayer, es como un lugar sagrado, de esa forma violenta, vamos a decirlo así, a mí me parece un poco violenta, creo que no tiene un pase. Te pregunto a ti, me interesa mucho tu opinión, Alfredo, ¿qué tiene que pasar en estos casos? Y no sé si crees que Santiago Abascal tiene que cortar en un primer momento este tipo de comportamientos. Vamos a ver.
ni que decir tiene que yo eso no lo habría hecho nunca, ¿vale? O sea, no estoy... No te pega, no te pega. No estoy queriendo, lo digo porque con lo que voy a decir no quiero que parezca que estoy defendiendo lo que ha hecho, porque no me parece bien lo que ha hecho. Pero ¿me vas a justificar que lo haga porque le habían insultado, etcétera? A ver, como yo tiendo ya últimamente a no creerme nada y más, yo me he ido a ver el corte completo. He cogido el vídeo del propio Congreso, porque como hablaban de que primero había unos insultos, demás, bueno, he visto el vídeo completo. Las imágenes trasladan mucho más violencia de lo que realmente... Yo os invito a que escuchéis la conversación que tiene cuando están cara a cara, porque efectivamente ves la imagen y puede parecer que ha hecho ahora... Pero ¿desde cuándo un diputado se atreve a subir a la presidencia del Congreso a hablar con el presidente de esa manera? Alberto, bueno, Alfredo, eso no ha pasado nunca. A ver, que sí, que yo no estoy diciendo que yo eso no estoy diciendo que me parezca bien. Sí digo que creo que además... Bueno, yo digo lo que dice el señor de Celis, que ha tenido miedo que le diera un sopapo, un guantazo. Siempre que hay un incidente en el Congreso y una polémica y un problema siempre, curiosamente, es Alfonso Rodríguez. Porque yo que te digo, como te digo, he estado viendo el vídeo completo, hay un momento que es el que no se ve, porque cortamos siempre de la primera vez que se levanta a la segunda vez que se levanta, que es cuando sube arriba, donde literalmente Alfonso Rodríguez se está riendo. Se está riendo. Y te voy a decir una cosa que no ha tenido... Mira, el señor Alfonso Rodríguez escupió hace ya unos años al señor Borrell. Lo recuerdo perfectamente. Saliendo del Congreso le escupió. Él lo negó, pero se vio perfectamente en las imágenes. El diputado de Vox llamó bruja también a una diputada, creo que del Partido Socialista. Igual son los dos del mismo proceder, de la misma forma de actuar en política o en las formas. Pero da igual, Alfredo. Claro, se rían, le insulte, no se puede subir a la presidencia del gobierno. He empezado diciendo que yo eso no lo habría hecho nunca y eso no lo hacen otros 33 diputados de Vox que llevan muchos años ahí y no lo ha hecho ninguno. Con lo cual, quiero decir, es un comportamiento que evidentemente individual, es individual vinculado a esta persona. Pero que el partido, el partido podía a lo mejor también haberle metido en cinturón. Pero mira, te voy a decir una cosa que no se está diciendo, que es lo de la declaración institucional que ha propuesto el PSOE. El Partido Popular, que no habéis sacado la parte en la que Alicia evidentemente condena los hechos, es verdad que tal y como lo dice, solo parece que se está refiriendo al diputado de Vox, se está refiriendo al diputado de Vox y al de Esquerra Republicana, se está refiriendo a los dos. Pero el Partido Popular, la declaración institucional, que todos los medios habéis o han dicho que no se ha aprobado porque Vox se niega, porque las declaraciones institucionales tienen que ser por unanimidad, el Partido Popular tampoco apoya la declaración institucional. Entonces, lo que ha dicho el Partido Popular, y voy a leer literalmente, es que están en desacuerdo con el texto porque consideran que efectivamente se está perdiendo el respeto a las instituciones y es un hecho condenable, sugieren que la presidencia también debe ser más imparcial de lo que es, porque se han producido unos insultos ante los que no ha hecho nada, y que, por supuesto, al diputado de Esquerra Republicana también se le debería sancionar como el de Vox. Bueno, pues yo creo que el Partido Popular se equivoca si no firma esa declaración institucional. ¿O no la ha firmado? Creo que se equivoca. También lo creo, pero fíjate... O sea, y no sé si lo hace precisamente por el tema de las negociaciones en estos momentos, que se pueda... No sé. Entiendo que esto va al margen, que no tiene absolutamente nada que ver con las negociaciones. Un segundo, 10 segundos nada más. Le voy a explicar un incidente para mí mucho más agresivo y mucho más violento que tuvimos además aquí en Castilla y León. Fue una intervención del señor Fernández, siendo presidente el señor Pollán, el señor Pollán creo que tuvo mucha más cintura y mucha más, viendo cómo estaba la situación, le había quitado la palabra, él siguió hablando, siguió diciendo una serie de barbaridades tremendas. Es un vídeo que se hizo además muy viral porque era hasta escatológico. Sí. Y creo que hay que saber, yo creo que lo que debiera haber hecho ayer la vicepresidenta, sabiendo lo que había sucedido, le das la palabra 15 segundos que diga lo que tenga. Bueno, yo también recuerdo cuando Juan García Gallardo llamó imbécil a Francisco Igea. Sí, hombre, sí. Si es que... De todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo. No tiene un pase. ¿Alguno de todos esos subió allí al asiento del presidente, allí a increparle tal? No. Entonces, digo, cuando hay una cosa así tan evidente, objetivamente evidente como ha sido esta, yo creo que el intentar buscar, lo haga quien lo haga, todo tipo de matices atenuantes para que no conduce a nada. No, digamos, eso es inaceptable, debe ser sancionado. Que había previamente una actuación negativa del diputado de Esquerra y que además dice que hay testigos que lo oyeron, elabora un informe, preséntala, llama a esos testigos y que sea sancionado. Pero lo que ha hecho es impresentable. Sí. Y no le andemos buscando matices
para que parezca que oye otro tal. Mira, a mí lo del tú más nunca me ha gustado. Me imagino que luego hablaremos del tú más en los juicios, porque... No, ya no hay tiempo, así se lo tanto que ya se me está yendo el tiempo. Pero no busquemos, digamos, atenuantes a cosas que no la tienen. Condenemos lo que es condenable, venga de donde venga. Yo estoy de acuerdo, no tiene un pase esa actitud. Ahora, también es cierto que hay una sobreactuación después, tanto Pachi López, que se le ha ido completamente la pinza, porque hay que decirlo. Igual que no creo que en ningún momento el presidente temiese por su integridad física, sinceramente. Y también me he encargado de ver varias veces las imágenes. Creo que también luego al final el discurso siempre se impone. Actitudes así a nadie. Me da igual el partido que sea. Ahora, no olvidemos también que es que el respeto se le está perdiendo. Acordaos hace unos meses, no sé si os acordáis, una diputada, creo que fue de RC, con los pies encima de la mesa, no sé si os acordáis, con el zapato bailando. Eso es mala educación, eso es mala educación. Sí, pero ya son actitudes que están denigrando mucho lo que significa el Congreso. Y además luego, cuando estamos hablando tanto de la polaridad y del enfrentamiento entre la sociedad, pues evidentemente ese tipo de actitudes se trasladan a la sociedad. O sea, son los primeros que tienen que mantener esas formas. Nunca piden perdón los políticos, sean del partido que sea. Nunca lo piden. A mí me encantaría que hoy el señor de Vox o otros de otros fíjate, partidos... Alfredo, yo ahí creo que Vox debería sancionar, por lo menos decir públicamente que no es aceptable esa conducta, que incluso aunque tenga, porque es verdad lo que dice Jesús, tiene sus motivos, muy bien, pues después los pones, si no te dan la palabra, lo elevas a la mesa, etc. Pero tú no puedes romper de esa manera la disciplina. Reglamento, claro, me da igual que sea Vox, que sea Sunsun Corda, o sea, no se puede hacer. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de temas distintos que nos deberían estar ya preocupando mucho, seguramente, en muchas familias, y es los problemas de salud mental que tienen los menores, adolescentes y menores con tendencias suicidas, la mayor parte de los que llaman a la Fundación ANAR. Enseguida hablamos con una de sus representantes. La salud mental se ha convertido en el principal motivo por el que niños y adolescentes piden ayuda en España. Según los últimos datos de la Fundación ANAR, miles de menores viven situaciones límite cada año y la conducta suicida ya es el problema más grave detectado. De hecho, fue el motivo más frecuente para las llamadas el año pasado a esta fundación. Una media de 18 casos cada día. 4 de ellos lo estaban intentando en ese mismo momento. Detrás de estas cifras hay pues historias de sufrimiento, muchas veces invisibles, en las que se mezclan la violencia, el aislamiento y el impacto del entorno digital. Hoy hablamos con Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de ANAR, para entender qué está pasando y sobre todo qué se puede hacer para para prevenir este problema. Buenas noches, Diana. Hola, buenas noches. Bueno, los datos que manejan ustedes, la verdad es que son desgarradores. En 2025 la Fundación ayudó a casi 20.000 niños y adolescentes, lo que supone un incremento del 21% en los últimos 5 años. ¿Estamos en España ante una situación de emergencia en la salud mental de los menores? Bueno, pues buenas noches. Sí, a ver, a la luz de los datos, que además llevan siendo por 4º año consecutivo el problema de salud mental el principal motivo de consulta, desde luego nos indica que tenemos que prestar toda la atención en lo que tiene que ver con la salud emocional, la salud mental, los problemas que viven en el día a día nuestros adolescentes, nuestros menores de edad, porque a veces pensamos que son cosas de niños o igual están viviendo situaciones normales en su día a día y al contrario nos encontramos que hay mucho sufrimiento y que hay que saber entender, hay que saber identificar, sobre todo cuando hablamos de conducta suicida, cuáles son las causas que están detrás, porque son problemas multifactoriales y multicausales. Vamos con ello, porque un 30% de esas llamadas se produjeron por conductas suicidas y un 12% por autolesiones. ¿Por qué el suicidio se ha convertido en el principal problema entre los menores que atienden y por qué es para ellos su única solución? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Bueno, pues hay dos cuestiones que se interrelacionan directamente, o nosotros por lo menos en ese análisis, en el relato que escuchamos todos los días en sus llamadas, nos encontramos que hay dentro de todos los factores que influyen, porque insistimos que hay muchos factores que están influyendo, pero la principal causa son las violencias, la violencia que viven en su día a día, en sus distintos entornos,
sobre todo hay mucha violencia intrafamiliar, que a veces no lo sabemos. Nos hablan de maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones sexuales que han podido suceder a lo largo de su historia de vida, violencia de género en los entornos familiares, otras violencias tecnológicas, acoso escolar, etcétera. Y esto también se mezcla con otro factor que es clave, que es la tecnología, el uso indiscriminado de la tecnología, ¿no? Ya es un 62,7% la implicación de la tecnología en los problemas que nosotros atendemos diariamente de menores de edad, ¿no? Por tanto, ahí hay una sobreexposición a muchos contenidos nocivos y también a personas que pueden suponer un potencial peligro para los menores de edad con los que se están relacionando diariamente. Y a veces también en ese componente tecnológico de riesgo pensamos, ¿no?, que nuestro hijo o hija está en la habitación, está en casa, está en un lugar seguro y por ahí está entrando a interactuar, por ejemplo, ¿no?, con otros adolescentes que también están pasando un mal momento y entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no?, se dan procedimientos, métodos nocivos. Por ejemplo, las autolesiones es un claro ejemplo y entonces, bueno, pues de ahí van surgiendo modelos, ideas, bueno, pues absolutamente nocivas, como decimos, peligrosas y a las que tenemos que prestar mucha atención los adultos, por supuesto, cuando entregamos un dispositivo tecnológico, ¿no?, para saber que esto puede ser la realidad, porque no podemos vivir ajenos con los peligros del mundo moderno, que son estos. La responsabilidad de los padres, desde luego. Y señora Díaz, ¿qué hace la Fundación ANAR para convencer, por ejemplo, a un niño que quiere suicidarse en ese momento y que les llama para pedirles ayuda? ¿Cómo consiguen revertir esta crítica situación al otro lado del teléfono? Bueno, pues nosotros somos un equipo de expertos, llevamos más de 31 años al otro lado, al frente, ¿no?, de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Tenemos una experiencia y una formación especializada que está avalada por el Colegio Oficial de la Psicología. Recibimos una formación de 400 horas teórico-prácticas para poder atender esas llamadas y además estamos apoyados por un equipo de abogados y trabajadores sociales, ¿no?, 24 horas y tenemos protocolos de colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad, con equipos de emergencia y con toda una red de protección del menor. Entonces, desde una situación, por ejemplo, de conducta suicida, lo primero que tenemos que valorar es si es una ideación y qué grado de estructuración tiene esa ideación suicida o si estamos ante un intento de suicidio ya iniciado, como en el año 2025, que fueron 1.405 intentos de suicidio ya iniciados que pudimos revertir efectivamente. Entonces, cuando es una situación de alto riesgo, nosotros ahí tenemos que intentar conseguir salvaguardar la integridad de ese menor de edad. Contamos con que el menor de edad nos ha llamado, ahí tenemos que conseguir toda la información para activar, ¿no?, ese protocolo de colaboración con el 112, equipos de emergencia que acudan inmediatamente y después vamos a seguir enviando todo tipo de informes a los servicios de protección de menores de edad para que sigan trabajando con ese problema, con la familia, para que sigan ayudando. Y si es una ideación suicida, desde luego nuestros psicólogos también están muy preparados, ¿no?, para ver, ¿no?, el grado de estructuración. Si no hay un plan, por supuesto estamos en una situación muy diferente. Si hay personas en el entorno, adultos de protección, también con quien puedan hablar. Pero lo que es muy importante y lo que genera como mucha calma cuando hablamos con los menores de edad, y esto es una pista que damos, ¿no?, a las familias, que siempre hablar de los problemas hace que todas las personas se sientan mucho mejor al término de esa llamada. Y es donde vemos que esa ideación suicida ha disminuido enormemente y el menor de edad nos sigue llamando. Muchas veces no es una llamada, son varias llamadas hasta que conseguimos también, ¿no?, que el menor de edad solucione sus problemas. Qué importante, de verdad, el trabajo que realizan ustedes. Denos más pistas, decía, sobre todo a las familias. ¿Qué señales, digamos, más evidentes deberían preocupar a las familias y a los profesores también para detectar a tiempo que un menor puede estar en riesgo o que pueda querer suicidarse?
Bueno, pues es muy importante identificar si hay un cambio brusco en el comportamiento o en el estado anímico, algo que nos pueda indicar, ¿no?, que algo diferente está pasando, porque le encuentra a lo mejor más retraído en su habitación, más aislado, o por el contrario está más irascible, más irritable. Esa puede ser una de las señales. El rendimiento escolar muchas veces también baja súbitamente de una evaluación a otra y no sabemos qué está pasando, pero puede haber un problema ahí de base. Igualmente, ese refugio en su habitación, el refugio en tecnología, eso es muy delicado, como vemos, ¿no?, que no tenga el menor de edad esa red de apoyo, por eso los adultos tenemos que ser red de apoyo para que no se refugie en esa tecnología y, por supuesto, no pierda su grupo de amigos, porque a veces dejan los hobbies, dejan las amistades, también se puede ver alterado el sueño, también la alimentación, las actividades que habitualmente hacía ya no las quiere hacer, ha podido verbalizar en algún momento dado que quiere desaparecer, que no quiere continuar. Todo esto hay que prestar enorme atención, porque lo que primero hay que abrir es la vía de la comunicación y del diálogo sosegadamente, muy serenamente, y por supuesto transmitir desde la familia que la familia se apoya en los momentos difíciles y que si necesitamos una ayuda profesional nos vamos a poner en contacto con profesionales. De hecho, desde las líneas de ayuda de ANAR, además de esa orientación psicológica, jurídica, social y la intervención en situaciones de riesgo, también vamos a apoyar a las familias en este trance y derivar a ese profesional que les puede apoyar. Importante el tema de la tecnología, que tiene ese efecto amplificador, ¿no?, de estas conductas. Muchos de estos niños, en lugar de sentir su casa y su familia como un entorno seguro, les puede ocurrir todo lo contrario. En muchos casos aparece la violencia o los conflictos familiares. ¿Qué peso tiene un entorno hostil en estos problemas de salud mental y sobre todo en los casos, bueno, de violencia de género, violencia intrafamiliar a la que hacía referencia usted? Sí, bueno, pues es un peso fundamental. Es decir, cómo se van a encontrar los menores de edad o qué significa, cuál es la experiencia de vivir en un entorno donde todos los días hay violencia. Nos hemos encontrado en esa valoración de los problemas del entorno que sobre todo hay mucha violencia de género, hay muchos problemas jurídicos también que arrastran las familias, problemas penales, problemas civiles, maltrato físico, maltrato psicológico, adicciones también, problemas psicológicos en el entorno familiar. Entonces, ¿cómo van a estar los propios menores de edad? Hay que hacer esa reflexión. El entorno debe ser un entorno de protección, un entorno de seguridad, donde se generan esos vínculos principales para la vida que van a determinar mucho las etapas posteriores. Lo que nos damos cuenta es que las familias necesitan ayuda también, necesitan pedir ayuda, a lo mejor necesitan abordar problemas previos que están ahí interfiriendo en la dinámica familiar, ¿no? Y que desde luego no ayuda nada en el día a día de los menores de edad, que quieren escapar muchas veces de esa situación y que están atravesando momentos de adolescencia donde influyen temas escolares, temas familiares, temas de transición de la adolescencia. A veces cargan, bueno, de hecho de media es uno de los datos principales de este informe. Hay una media de 5 problemas por cada menor de edad que nos ha llamado. Es decir, no es solo un problema, hay varios problemas, ¿no? ¿Y esa ayuda funciona o está fallando el sistema de atención a la salud mental infantil? Bueno, siempre los recursos, ¿no? Nosotros aludimos siempre a nuestras propuestas. Cuando hacemos nuestros estudios e informes tenemos esa incidencia, ¿no?, de propuestas y nos parece necesario tanto la formación de todas las personas implicadas, ¿no?, en el trato con menores de edad, desde los profesionales, la propia familia, los propios menores de edad también tienen que estar formados en muchas cuestiones como la educación digital, también las familias, ¿no? Y luego los recursos. Es fundamental que estamos tratando temas tan delicados, ¿no?, como agresiones sexuales, conducta suicida, violencia de género, que existan todo este tipo de recursos especializados que se reconozcan y que efectivamente se aligeren, ¿no?, esas listas de espera. ¿Usted cree, y hablo en general, que los menores se sienten ahora más solos que antes, que les falta compañía, sentirse más queridos, más protegidos? Y si es así, ¿quién es el mayor responsable? Bueno, efectivamente, llevamos 32
2 años en la línea de ayuda de ANAR. Yo tengo muchos años de experiencia para saber un poco la comparativa, ¿no?, de lo que pasaba antes y lo que está pasando ahora. Y es verdad que la soledad ahora está pegando muy fuerte en los adolescentes porque vivimos en un mundo que cada vez va con más prisa y parece que no prestamos tanta atención, ¿no?, en el día a día a tener esos espacios de comunicación sosegados, esa cena donde estamos sin televisión, donde nos estamos hablando, ¿no?, de lo mejor, de lo peor del día, cosas muy sencillas, muy básicas, donde legitimamos además todas las emociones, porque todas las emociones tienen sentido, ¿no?, porque nuestro hijo se puede sentir mal o se puede sentir frustrado y hay que escuchar también, hay que dar espacio a todo eso y luego vamos a buscar la solución. Entonces, bueno, ¿quién es el responsable principal? Digamos todas las personas que estamos implicados, ¿no?, en el contacto con menores de edad. Evidentemente la familia es el primer refugio, es el primer recurso natural, ¿no?, que tiene cualquier menor de edad, pero bueno, toda la cadena, ¿no?, de profesionales también que estamos interviniendo, el centro escolar también tiene muchísima importancia, ¿no?, todos los adultos del entorno, porque al final el resto de la familia extensa también tiene una importancia enorme cuando hay un problema, una situación de riesgo que pida ayuda. De hecho, así se ve también en nuestros informes, ¿no?, las situaciones de violencia, sobre todo las relatan los adultos del entorno, en un 66% han sido los adultos del entorno, porque tenemos que tener en cuenta que hay menores de edad de todas las franjas de edad. Entonces, las primeras franjas solo las puede cubrir un adulto, un familiar, ¿no?, alguien, un profesional que observa una situación de riesgo, si no el menor de edad nunca podría salir de esa situación. Sí, pero está claro que es una edad en toda esa horquilla en la que la comunicación es fundamental y en la que hay que estar observando diariamente, en todo momento, a nuestros hijos. Señora Díaz, tengo aquí a 3 contertulios que también le van a formular alguna pregunta. Ana Pedrero. Hola, buenas noches. Bueno, me parece terrible, lo primero, que haya 20.000, es un número terrible, ¿no?, entre niños que tienen toda la vida por delante. Ha resuelto ya dos preguntas que tenía, ¿no? Una era ese tema, quizá fíjese también la pérdida de valores que hay en general en la sociedad, o de modelos, familias desestructuradas. Por otro lado, esa soledad de las redes, porque también crean mundos paralelos, ¿no? O sea, a veces no te enfrentas al mundo real porque estás viviendo un mundo paralelo. Pero más allá de eso, justo al revés, ¿en qué también porcentaje puede influir una sobreprotección en el menor? Uy, pues igualmente, efectivamente. Sí, eso. Justamente, ¿no?, la sobreprotección en exceso, ¿no? Hablamos de todo en exceso, al final es un peligro. Igual que bueno, pues la absoluta negligencia o el abandono de la responsabilidad parental, ¿no?, de bueno, tener cierto control o acompañamiento, sobre todo ese acompañamiento de los menores de edad en redes sociales, el tener ese contrato previo, ¿no?, para explicar, para hablar de los peligros, de lo que se pueden encontrar y cómo hay que actuar ahí, y sobre todo tener mucha conciencia de cuáles son las edades adecuadas para entregar dispositivos, etcétera. Eso es el otro lado de la moneda. Y efectivamente la sobreprotección en exceso, ¿no?, cuando encontramos a familias que no permiten, ¿no?, ese crecimiento, esa autonomía en un momento dado, pero también necesitan ayudas, ¿no? Todo el mundo necesita una guía porque, bueno, pues efectivamente tampoco nacemos sabiendo bueno, cómo educar, y por eso es muy importante pedir ayuda. Los profesionales estamos para orientar, ¿no?, en esas situaciones, no solo los profesionales de las líneas de ayuda de ANAR, sino la derivación a todos los recursos del entorno de esas familias, por supuesto. Pues tenemos ahí el teléfono de ayuda, lo estamos rotulando, teléfono chat Ayuda Fundación ANAR, es el 920-2010, teléfono gratuito. Jesús Quijano. Bueno, pues igualmente abrumado por los datos que nos ha trasladado, le plantearía la siguiente cuestión. Yo tengo la impresión personal, igual no es así, la impresión personal de que sobre este tema hay una tendencia a la ocultación, de que se ha producido un suicidio, sobre todo de personas menores, mayores, pero una tendencia a la ocultación. De hecho, es complicado obtener una estadística fiable. Yo la he buscado en alguna ocasión. Se oye, no, es que hay más que accidentes de tráfico.
Y sin embargo, la estadística de accidentes de tráfico la tenemos cada puente, cada vacación, cada mes, cada año, y de este tema no. Yo no sé si eso ayuda esto es la falta de difusión, a la sensibilización, o tiene que ser así, y es mejor que no haya esta difusión pública. ¿Qué opinan ustedes sobre este asunto? Bueno, pues las preguntas que están haciendo son sumamente interesantes, ¿no? El tema de la conducta suicida es un tema muy delicado, que hay que abordar, de hecho, siguiendo las recomendaciones, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso siempre hablamos que es multifactorial, multicausal, que hay que ver, ¿no?, porque una circunstancia puede afectar de distintas maneras y puede tener, por supuesto, un desenlace totalmente diferente en una persona que en otra, ¿no? Y por eso también tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de transmitir una noticia, porque puede generar, como vemos también, efecto llamada queriendo ayudar. Entonces, afortunadamente, actualmente los problemas de salud mental ya no son un tema tabú, ya los podemos poner encima de la mesa con muchísimo cuidado, pero efectivamente ya vamos manejando unos datos. Desde nuestra parte, la Fundación ANAR, ¿qué es lo que atiende? Ideación e intento de suicidio, que afortunadamente podemos revertir. En los últimos tiempos, desgraciadamente, también estamos teniendo pocas, pero están entrando alguna llamada de adultos del entorno, especialmente madre o padre, donde están lamentando un duelo por la pérdida de un menor de edad, en este caso, por el desenlace fatal, ¿no? Pero efectivamente la estadística es muy difícil. Entiendo que en el Instituto Nacional de Estadística tendrán una estadística un poquito más ajustada, pero es verdad que, bueno, los datos están ahí. En relación a las familias, que es el tema que a lo que nosotros nos preocupa, ¿no? Es verdad que muchas veces en el tema de la ocultación es natural que las personas sientan cierto pudor en hablar de estas temáticas. Por eso nosotros queremos poner también encima de la mesa que es un tema que puede pasar en cualquier familia. Y la ayuda está. Vamos a intentar llegar a tiempo, vamos a intentar actuar en la prevención, porque bueno, esto podría pasar un problema en cualquier familia, ¿no? Y el desenlace puede ser ese, pero vamos a intentar revertir, porque lo que sí enfatiza mucho la Organización Mundial de la Salud es que las personas que están sufriendo y que quieren dejar de sufrir, es muy importante que les llegue a tiempo el mensaje de que hay profesionales al otro lado, por ejemplo, las líneas de ayuda y otros muchos profesionales que estamos pendientes, estamos preparados y podemos ayudar. Y ese es el mensaje que tiene que llegar a la sociedad y a las familias. Estamos aquí y vamos a intentar llegar a tiempo. Una garantía, desde luego. Alfredo. Bueno, pues lo primero, Diana, felicitarte y reconocerte tu labor, que es bueno, pues impresionante. Pero José Luis a mí siempre me hace ser un poco puñetero en las preguntas, entonces voy a preguntarte, vamos, normal, pero quiero decir que un poco más, querer hacer un poco más de autocrítica. Yo tengo la sensación, y tiene un poco que ver con lo que ha dicho Ana en su pregunta, que ha habido un cambio también en los roles de los valores, de la convivencia. No sé, yo creo que soy de una generación que hemos pasado de que el mando a distancia era cosa de mi padre a pasar a que el mando a distancia es de mi hija. Entonces, no lo he tenido nunca, porque primero era... Entonces, no sé cuánto de bueno hay, quizá, en que... yo tengo la sensación, como tengo una hija de 15 años, es muy habitual, pues en los colegios ya siempre hay bullying, siempre hay acosos, siempre hay... Y realmente cuando entras un poco a valorar lo que sucede, pues bueno, pues es lo mismo que sucedía en mi época en el colegio y no nos pasó nada, ¿no? ¿No crees que quizá también, como otro factor añadido a todos los que has dicho que comparto, es que quizá generamos, tanto en adultos como en niños, problemas que no deberían ser problemas porque le damos excesiva trascendencia quizá a todo? Y en ese sentido es las series de televisión, los telediarios, no sé, un poco la tendencia natural es al sentirte mal por sentirte una víctima de algo, porque todos somos víctimas ahora, estos tiempos.
Bueno, entendemos perfectamente, ¿no?, esa mirada, ese prisma, ¿no? Y también en esa comunicación que tenemos que tener con nuestros hijos y nuestras hijas, hablar de las frustraciones del día a día, ¿no? De que, bueno, existen tropiezos en la vida de cualquier persona y hay que acostumbrarse. Y ese no es el problema. Hay que saber cómo resolverlo. Por supuesto, van a haber siempre frentes que se abran, pero lo que no puede faltar nunca, y ahí sí personalmente no tengo una mirada concretamente por el trabajo que desempeño, que llevo muchos años al frente de las líneas de ayuda, y lo que sí nos sorprende, ¿no?, que muchos menores de edad están muy solos en el afrontamiento de sus problemas diarios. Entonces, no quisiera que el mensaje, ¿no?, quedara diluido, al contrario. El mensaje que queremos transmitir es ese, ¿no? Dentro de que en esa comunicación tiene que ir, por supuesto, escuchamos y vemos cómo se resuelve y pasamos al siguiente tema, porque la vida está enfocada, ¿no?, a resolver problemas, pero evidentemente a veces hablamos de edades muy tempranas, ¿no?, y los menores de edad necesitan acompañamiento, necesitan sentir protección y seguridad, son necesidades absolutamente básicas. Eso no habla de sobreprotección, son necesidades básicas que tiene que tener un menor de edad. Y por supuesto luego con ese marco, ¿no?, de acompañamiento, la resolución y dejar cierto margen de autonomía, sobre todo ya, ¿no?, a ciertas edades. Pero cuidado, porque de verdad que nos encontramos mucha soledad y que no encontrar el momento a lo mejor de hablar de problemas que les están sucediendo, y eso puede agravar las situaciones o no dar espacio, ¿no?, a hablar de las emociones, de cómo me siento, y eso siempre tiene que estar, y eso desahoga. Y pasamos al siguiente tema, por supuesto, ¿no? La familia tiene que ser contención, con seguridad y con tranquilidad y con serenidad. Y ese es el mejor colchón que una persona puede tener. Pues Diana Díaz, Fundación ANAR, ojalá no existieran, pero qué bien que existen y que están ahí al otro lado del teléfono. Veíamos ahí el teléfono, no se lo pueden volver a poner mis compañeros, 920 20 20, ahí está, 920 20 10, 20 20 10, para cualquier persona, cualquier adolescente, cualquier menor que nos esté viendo en este momento y que necesiten su ayuda. Gracias de verdad, hacen una gran labor social. Gracias a ustedes. Gracias. Siempre. Gracias. Nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con Cuestión de Prioridades. Bueno, llega la hora de olvidarnos de la actualidad política y de las malas noticias para reparar en las que nos sacan una sonrisa. Soraya Lázaro, nuestra cotilla influencer, siempre tiene la fórmula perfecta. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Las neveras solidarias que están cambiando Europa. Así funciona la red de comida gratuita en Polonia. Son comedores comunitarios o muros de comida. Funcionan las 24 horas del día y están ubicados en plazas, barrios residenciales, centros sociales. Su objetivo es doble: reducir el desperdicio alimentario y ofrecer apoyo a personas que necesitan esa ayuda alimentaria. El mantenimiento de estas neveras funciona a través de voluntarios que se encargan de la limpieza, la supervisión básica y también la retirada de alimentos que estén en mal estado. No hay vigilancia constante ni tampoco sanciones. El sistema se sostiene porque la comunidad lo mantiene. Me parece una ideaza, la verdad, si la gente sabe respetar estas neveras, claro. Y utilizarlas para la gente que de verdad lo necesita. No para coger un bocadito de la nevera si te entra el hambre. ¡Continuamos! El optimismo reduce el 15% el riesgo de demencia. Se realizó un estudio donde analizaron datos de 9.000 adultos mayores durante 14 años y compararon los niveles de optimismo con la aparición de la demencia. Y descubrieron que el optimismo actúa como un factor protector independiente. Para ser optimista, los expertos recomiendan terapia o reestructuración del pensamiento, practicar la gratitud, imaginar un futuro positivo y mantener relaciones sociales y actividad física. Pues claro, si es que en la vida hay que ser positivo siempre. Esto te lleva por buen camino. Y por último, Islandia ha conseguido la igualdad laboral entre hombres y mujeres.
Hay 4 lecciones imprescindibles que aprender de Islandia. Punto número 1, las leyes estrictas de igualdad salarial. Las empresas deben demostrar que pagan lo mismo a hombres y mujeres por el mismo trabajo. Punto número 2, los permisos parentales igualitarios. Tanto padres como madres tienen permisos similares y obligatorios. Punto número 3, la alta participación femenina en liderazgo y política. Muchas mujeres ocupan cargos políticos y de poder. Y punto número 4, mucha inversión en educación y cuidado infantil. Guarderías accesibles y educación temprana subvencionada. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Bueno, pues si no fuera por el frío que hace en Islandia, Ana, nos íbamos ahora para allá. Igualdad y equipararnos absolutamente, tal cual lo hacen ellos. Bueno, nuestro dibujante Chema Nieto se ha fijado hoy en su dibujo en una palabra polisémica, ya saben, que tiene múltiples significados. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. ¿Qué es una plataforma? Una plataforma es un tablero horizontal elevado, pero también es el fondo marino cercano al litoral, un entorno informático integrado, el bastidor de un vehículo, el espacio de acceso a un tren. La plataforma puede ser muchas cosas. En Castilla y León, la verdad es que una plataforma es, sobre todo, un conjunto de gente que se moviliza contra una planta de biogás, una planta de biometano, un parque fotovoltaico de 900 hectáreas, las torres eólicas en las cumbres. Tenemos muchas plataformas de las que apenas se habla. Será porque al fin y al cabo la meseta también es una plataforma. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Alfredo, ¿percibimos el desarrollo como un peligro o es un peligro el modelo de desarrollo que se quiere implantar en el medio rural? Vaya pregunta, te echo. Jolí, macho, ya digo. Pues bueno, yo creo que definir la palabra progreso es donde está la clave de saber qué consideramos que es progreso cada cual, ¿no? Yo creo que hay cosas que llamamos progreso que en el ámbito rural pues son negativas o son positivas y bueno, pues al final depende qué y para qué. Yo creo que el gran problema del medio rural, y ya profundizo un poco más en todo lo que tiene que ver con los tiempos actuales, si lo actual lo consideramos progreso, es que es verdad que culturalmente, televisivamente, las redes sociales tienden a focalizar todo en lo urbano y ese es el mayor problema, que no hay una apetencia real por lo rural. No en esta casa, en Castilla y León Televisión. Que es todo pero Castilla y León es excepcional en todo, incluido eso. Castilla y León Televisión. Claro, claro, ya sabes que soy un defensor de Castilla y León Televisión. ¿Qué te parece? Estamos viendo ahí plantas de biogás, bueno, pues placas solares, todo esto que mucha gente en los pueblos se niega a que se instale en sus propias provincias, en sus propios territorios. Claro. ¿Qué me parece? Pues todo... Es un atraso, hay que adaptarse, entiendes que los ciudadanos no quieran tener cerca ciertas industrias con ciertos riesgos. Lo entiendo todo. El problema siempre está en los límites. Esto es desarrollo, por supuesto, progreso, por supuesto. Efectivamente, ¿qué entendemos por desarrollo y progreso? Pues, qué sé yo, muchas veces ¿qué ocurre? Aprovechar justamente la despoblación para que instalaciones contaminantes, insalubres, con riesgo, etcétera, se coloquen allí. También comprendo, hay cosas que en algún sitio hay que ponerlas, porque es necesario que existan, pero entonces también busquemos el sitio, la dimensión. A veces el problema es que, bueno, pues como aquí no hay nadie, no 10 hectáreas, 50, porque no hay los límites. En definitiva, ¿dónde están un poco los límites, los condicionamientos, los requisitos que hagan razonable una cosa sin que eso suponga pues la invasión en la otra, ¿no? Y si eso se instala en lugares donde hay pocos habitantes, menos votos y el político se atreve más a dar la licencia para que se instale. De hecho, como sabéis, mi tierra, Zamora, es una provincia muy despoblada y de hecho sí que hay mucho movimiento de esa plataforma contra el biogás, bueno, y a ver, claro, y tú lees las reivindicaciones y es que hay que apoyarlas todas, es decir, nadie quiere que cerca de sus pueblos el agua corra contaminada. Nadie quiere una ganadería masiva que te monte unos temas de purina, de estiércol. O sea,
Y estoy con Jesús totalmente, hay que definir esos términos, ¿no? Y por poner una nota, por cierto, más habría que hablar de esas plataformas, te invito a que lo hagas. Sí. Y por dar una nota de honor a Chema, se le han olvidado las plataformas de las drag queen. De las drag queen. Bueno, sí, el zapato de plataforma. Vale. Vaya error. Bueno, señores, gracias Alfredo por estar hoy aquí con nosotros. Placer. Jesús Quijano, Ana Pedrero, buen viaje a Zamora y nos vamos mañana a las 10:30. Volvemos con ustedes aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.